Amigas y amigos, bienvenidos a una nueva oportunidad para dilucidar las claves para la transición. Es un nuevo capítulo y en esta oportunidad, como siempre, con nosotros la doctora Mayra Duque, con un invitado muy especial. Se trata del profesor Baudilio Márquez, abogado y criminólogo, profesor de la Universidad de los Andes. Claves para la transición, en esta oportunidad busca dilucidar otro tema importante y significativo, en este caso hablar de esta nueva etapa en que la universidad ha dejado de ser durante algún tiempo o de disfrutar de la bonanza económica, de lo que tiene que ver con el amparo del Estado. Y bajo esa situación, dilucidar un poco frente a esta nueva perspectiva que se abre. Conversar, bueno, sobre esos elementos que constituyen ese desafío, si se quiere, y también establecer los objetivos que se circunscriben a ese desafío. Doctora Mayra, un placer de nuevo estar con usted. Muchísimas gracias, buenos días, bienvenido, profesor Baudilio. Indudablemente, en este momento la universidad va a jugar un papel preponderante en tanto que la misma ley de universidades indica cuál es la función que tiene que tener la universidad. Y la función de la universidad es servirle a la nación, orientar la vida de un país y ayudarle a resolver esos problemas. A su vez, teniendo en cuenta que la enseñanza universitaria tiene que mantener un profundo sentido democrático, también de justicia social, de solidaridad humana y de apertura a las distintas corrientes de pensamiento. Una apertura que implica que ese análisis o esa consideración de las distintas ideologías, posturas u opiniones se haga desde el punto de vista científico. En consecuencia, Venezuela, estando en este momento coyuntural que supone una transición, pues obliga primero que la universidad le colabore, le ayude, le oriente. Pero también, profesor, en este momento la universidad está reclamando mucha más atención porque desde hace muchos años se ha denunciado un ataque sistemático contra las universidades, contra su sistema financiero y contra la autonomía universitaria. Profesor, con usted queremos discutir qué hacer o qué debe hacer la universidad en esta nueva etapa, habida cuenta de la situación en la que ella se encuentra. Bien, Adelante, profesor Odil. gracias. Eh, Tenemos que partir de una premisa que a mi modo es de evaluar el escenario de las universidades públicas autónomas es evidente. Hay una crisis, hay una transición, hay una situación que desde el punto de vista político demanda que todas las instituciones de la sociedad venezolana se coloquen en sintonía con esa realidad. Y la universidad no puede ser ajena a ese tema, a esa realidad. Y una realidad en la cual debemos buscar soluciones, mecanismos y vías que nos permitan eh, destrancar escenarios en los que pudiese verse limitada la propia universidad para responder y que al mismo tiempo permita responder a lo interno, a las realidades que están demandando salidas. Y una de las cosas que debemos partir es de eso. Hay una crisis y esa crisis de una u otra forma donde más se observa es en el presupuesto. Son conocidas las declaraciones de las autoridades universitarias en donde el presupuesto es un tema que ahoga, limita, restringe y que en medio de esa circunstancia hace que las universidades públicas a nivel nacional tengan una realidad en donde su capacidad de responder a las demandas, tanto a lo interno como a las expectativas que se pudieran generar en el entorno, están allí, digamos, limitadas o circunscritas a un criterio de limitación. En eso yo estoy planteando, ¿verdad? Y es una de las ideas en las que me he venido relacionando con algunas lecturas, lo que desde el IESA, los debates del IESA, la Universidad de Yucatán en México y la propia UCB acá en Venezuela, comienza a plantearnos escenarios de alternativas de financiamiento. Hablar de alternativas de financiamiento es hablar de tres pilares fundamentales. Y uno tiene que ver con la diversificación de ingresos propios. La universidad efectivamente debe apuntar en un futuro
a crear los escenarios que hagan viable, sostenible esa diversificación. Otro elemento tiene que ver con las alianzas estratégicas. Las alianzas estratégicas son fundamentales por cuanto nos permiten desarrollar un abanico, digamos, un haz de potenciales protagonistas, actores, que a partir de una relación, digamos, sinalagmática, permita establecer esas condiciones de operatividad. Y algo fundamental dentro de ese trípode es una gestión eficiente de recursos. Es fundamental que la universidad apunte a eso de crear los mecanismos que institucionalmente vayan orientados a alcanzar ese escenario ideal para alcanzar esta meta o este Prof- escenario. Profesor, disculpe que le interrumpa, pero ahí ciertamente esa necesidad. Pero recordemos que las universidades autónomas tienen la mayoría las autoridades centrales vencidas. También son autoridades que llevan, en el caso, por ejemplo, de la Universidad de los Andes, más de 18 años en ejercicio. También estar mucho tiempo en el ejercicio de un cargo, pues causa un desgaste. Entonces, podríamos pensar en un cambio en esa dirección que usted propone con estas mismas personas haciendo exactamente lo mismo. Bueno, es bien sabido una premisa en donde una institución como las universidades, por naturaleza, de acuerdo a la ley, con vocación democrática, debe dar oportunidad, espacio y las condiciones para la alternabilidad. En el caso de la Universidad de los Andes, así como de otras, creo que ya los escenarios están planteados para que efectivamente esa alternabilidad se produzca. ¿Por qué? Porque es primero una demanda a lo interno de la universidad, es un clamor y en función de esa demanda deben darse los escenarios que hagan viable producir los procesos electorales que efectivamente van a orientar ese destrancar esta situación en la que nadie quiere sostener el funcionamiento de la universidad propiamente dicha porque hace inviable que estas ideas que yo traigo acá nos permitan desarrollarlas en el contexto que así lo demanda. Bueno, luego que usted participe, quería dejar una pregunta para los tres porque es interesante lo que está diciendo, ¿no? Entonces, bueno, lo que usted ha señalado en torno a lo que el profesor Baudilio dice es importante. Esa estructura que está anclada o que se congeló en el tiempo y que debe darle paso a una nueva dinámica con nuevos protagonistas, con nuevos individuos y bajo nuevas reformas, que es lo que entiendo debe dar paso a esa nueva estructura, acorde con los tiempos, como clave de la transición que debe vivir necesariamente la universidad. Ustedes como profesores de la universidad conocen, y no quiero por ello apelar a una línea cronológica que les afecte en el ego, ¿no? Pero tienen, digamos, bastante tiempo trabajando allí para sentir el espíritu de la universidad, cómo lo interpretan en este momento, basándose no solamente en lo que es esa visión de la estructura legal y de ser una universidad que está bajo el amparo del Estado, ¿no? Que recibió tantos recursos que algunos denominaron, bueno, la PDVSA de los Andes, ¿no? Porque qué duda cabe que la universidad contó con muchos recursos para hacerlo. ¿Debe privatizarse la universidad? ¿Usted se está acercando a esa idea sin querer o de repente asoma la universidad a una privatización? Y otro elemento es, por ejemplo, qué debe hacerse en lo inmediato para que esas reformas, por ejemplo, en el cambio de la estructura de mando o de los que operan el mando de la universidad, puedan ser reemplazados en el corto tiempo. ¿Es necesario emprender desde allí ese primer cambio, doctora, doctor? Bueno, en primer lugar, el cambio es obligante.
Recordemos que la enseñanza universitaria tiene que basarse en un sentido democrático. Si a lo interno de la universidad nosotros enseñamos de Estado de Derecho, de el respeto a la ley, nosotros tenemos que ser respetuosos de la ley. Y una es que la ley de universidades establece un periodo de 4 años para los distintos cargos dentro de las universidades. Pero además, eh, porque la universidad tiene que mostrarle al país también de qué va el sistema democrático, de qué va el Estado de Derecho, de qué va el respeto a a la democracia, dando pues ejemplo a lo interno. Y por otra parte, como bien se ha visto, todo este periodo, lo que ha traído es prácticamente una especie de resignación, de no hacer mayores cosas en un estado de sobrevivencia dentro de la universidad. Entonces, ese estado de sobrevivencia ha congelado la reforma curricular. Y ahí quisiera también, de alguna manera, traer a la reflexión que los posibles cambios también tienen que ir directo a lo que deben ser las reformas curriculares o lo que son las ofertas académicas, porque el país hoy día está exigiendo un perfil del profesional completamente diferente al profesional de hace 30 o 40 años atrás. Pero no solamente en cuanto al perfil del profesional, sino que también qué tipo de carreras son las que va a necesitar el país en la próxima década. Profesor, ¿cómo ve usted esa posibilidad de las reformas curriculares y esto de la posible privatización? Yo en ningún momento toco el tema privatización, aunque pudiera en algún momento por extensión pensarse que está implícito. No, eso es otro escenario que se verá luego si conviene o no conviene de acuerdo a los mecanismos que la Constitución y las leyes establezcan. Yo lo que he planteado es que con lo que tenemos desde el punto de vista formal y material, entiéndase legal, y los mecanismos que institucionalmente existan, se genere respuestas a la situación interna de la universidad. Nosotros no hablamos en ningún momento de desvincular la responsabilidad fiscal presupuestaria que tiene el Estado venezolano con la universidad. Mantenemos el espíritu de lo que constitucionalmente nos dice que son las universidades. La universidad como una institución creadora de conocimientos, como la universidad y más allá de la constitución, creadora de la capacidad de movilidad social en una sociedad en determinados momentos como en algún momento lo fue. Esa realidad no existe hoy día. Y entonces allí hablar de la privatización es hablar de otro tema que no corresponde, solamente estamos hablando es de dimensionar la realidad que actualmente nosotros como miembros de una comunidad de pensamiento gestora de mecanismos para salir a la crisis, pudiéramos establecer mecanismos alternativos para dar respuesta a la propia universidad, tanto en lo humano, entiéndase el personal docente, ATO, y a la propia universidad, a la propia comunidad estudiantil. Eso que nos plantea es repensarnos a lo interno. Y como bien lo señalaba la profesora Mayra, la necesidad de crear mecanismos que desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de modalidades de educación, de estudios académicas, de investigación, incluso de extensión, nos permitan establecer una relación que efectivamente muestre respuesta a las propias expectativas. Nosotros en la Escuela de Criminología recientemente tuvimos la aplicación de un instrumento que nos dio a entender cómo el estudiante quiere ver que efectivamente su área del conocimiento tenga vinculación con lo práctico, con lo que laboralmente o con lo que ellos desde su propia expectativa laboralmente lo vincularía con la realidad del país. Entonces, sobre esos escenarios hay que plantearnos respuestas para que efectivamente la educación universitaria tome unos rumbos, unos derroteros que nos lleven a ser una universidad de cara al país. Hay otro asunto que considerar. En buena medida, las universidades después de la pandemia
no lograron recuperarse completamente del ausentismo en la universidad. Y no solamente un ausentismo relacionado con la falta de asistencia a su sitio de trabajo, tanto de los profesores como de los empleados o de los obreros, sino también de los estudiantes y cómo se dio también una diáspora considerable en la época de pandemia. Buena parte de los recursos humanos de la universidad están por fuera, si no se han incorporado completamente. En esta nueva etapa, entonces, ¿cómo vamos a reordenar la casa? Una pregunta. La pregunta, como dicen por allí, de las 3000 lochas, en una expresión muy de Mérida, de los Andes. Reordenar la casa implica establecer mecanismos que desde el punto de vista de lo que la universidad está en capacidad de responder. Por ejemplo, sabemos que hay tanto personal docente como ATO que no está vinculado laboralmente en estos momentos. Sabemos que hay personal docente y ATO que tiene un horario mosaico, es decir, trabajan 1 o 2 días a la ¿Qué personal semana, ateo, profesor? administrativo, técnico, obrero. Entonces, ya ese personal que uno veía de lunes a viernes, cumpliendo las funciones propias del horario laboral universitario, hoy día como tal no existe. Entonces, esas son realidades que al momento de plantearnos hay que buscar qué mecanismos, porque también hay una realidad país, hay una realidad salarial, hay una realidad dentro de las condiciones en las que se desenvuelve lo humano de cada uno de los miembros de esta comunidad universitaria, en donde hay que plantearnos estrategias inteligentes, ¿verdad? Que sirvan para crear esas condiciones que desde el punto de vista laboral nos permitan tener la universidad puertas abiertas y que al mismo tiempo tengamos la capacidad de dar una respuesta eficiente en todo el sentido, como lo he venido desarrollando en mi exposición, en mi intervención, para que efectivamente se sienta que esa presencia es espontánea, es voluntariosa en el sentido de querer incorporarse al trabajo como tal y no una cuestión impuesta. Uno pudiéramos, porque para eso somos universitarios, plantearnos el escenario después del aumento que está planteado del 1 de mayo, cómo va a ser el tema de la presencia laboral del personal de la universidad. Es decir, vamos a seguir con estos horarios, con esas características como acabo de mencionar, o la gente se va a incorporar. Entonces, allí es el tema de cómo voy yo a jalar a la gente, ¿verdad? Perdónenme la expresión, para que haga presencia. Entonces, algunos dirán, no, pero es que todavía lo que me aumentaron no me cubre. Pero es que parece que una de las claves de la transición es lo difuso de todo este tema, porque cuando hablamos del aumento no se sabe realmente cuál es el aumento. Y lo difuso del discurso trasciende todos los espacios, más allá del gubernamental. En la universidad, para retratarlo en lo que tiene que ver con lo que más directamente nos vincula, podría ser lo difuso de las decisiones necesarias. Pero yo quisiera caracterizar, aprovechando que estoy frente a dos autoridades, bueno, dentro de lo que cabe por ser profesores, docentes de la universidad con tanta experiencia, y en el área jurídica, que es tan interesante, ¿cuál ha sido la virtud de la direccionalidad que se le ha dado, quizás siendo abogado del diablo, a esta universidad que ha tenido que afrontar estos retos? Porque qué duda cabe que ha sido un reto dirigir la universidad en estos tiempos, ¿no? Hay que reconocer también que ha requerido un esfuerzo importante de inteligencia, de administración, etcétera. Ustedes lo ven así, ¿cómo lo podemos definir? ¿Cuál ha sido esa virtud? Pero además, quiero también pedirles y solicitarles cuál sería la decisión fundamental de cara a esa transición, a ese nuevo desafío, a esa nueva universidad que tiene que adaptarse en lo tecnológico, en lo jurídico, en su diseño o en su prospección de lo que tiene que ver al nuevo tiempo, al nuevo desafío. Bueno, para mí la clave es que estamos repitiendo una crisis que ya se ha dado en otras ocasiones en las universidades venezolanas. Entonces, es como el déjà vu. Si en 1970, cercano a 1970, se presenta una primera crisis de entendimiento de las universidades con el gobierno nacional
y justamente por un problema de presupuesto, también vuelve y se repite esa situación en la década de los 80, al punto que en la década de los 80 algunos rectores llegaron a anunciar la muerte de las universidades por un Pero al problema final, presupuestario. pero al final déjeme reducir un poco, creo que es mi trabajo también. Lo voy a reducir más todavía. Se trata de un tema de plata al final. Es decir, el papá Estado tiene que darnos dinero porque es lo que necesitamos. Ah, Frente a esa realidad, la universidad debe seguir bajo ese paradigma. allá voy, allá voy. No, no es que todo se reduce al dinero, por eso es que comenzamos esta intervención anunciando pues que el objetivo de las universidades primero es servirle a la nación, segundo orientarla y tercero ayudarle a solucionar sus problemas. Pero en esa búsqueda también la universidad tiene que hacer un autoexamen, una autorrevisión de cuál ha sido su comportamiento en crisis parecidas. Entonces, esas crisis nos han dejado una lección. ¿Cuál es la lección? Que no podemos depender única y exclusivamente del presupuesto que nos asignan a nivel nacional. La universidad, como bien lo anticipó el profesor Baudilio, tiene que buscar la diversificación de las fuentes de financiamiento, pero además cuando se habla del manejo del presupuesto de las universidades tienen que ser transparentes y responsables con el manejo del presupuesto de la universidad. ¿Ha habido una cosa en esta transición, en este lapso difícil en que le ha tocado administrar a estas autoridades? ¿Ha habido un primer paso en ese sentido y una deficiencia en el otro? No lo hemos visto. La primera cosa es que la claridad y la transparencia con relación a los ingresos propios, no existe comunicación al respecto. Entonces, digamos que hay una opacidad con el manejo de ciertos ingresos propios porque la universidad ha tenido que sobrevivir y además reinventarse para generar recursos que cubran en parte lo que es la sostenibilidad de las universidades. Pero ya es hora de que estas autoridades no esperemos a que se dé el cambio de las autoridades. Es que estas autoridades tienen que rendir cuentas y tienen que mostrar transparencia en el manejo de esos recursos y también tener un poco más de iniciativa con relación a la diversificación de los ingresos de la universidad, como bien lo señala el profesor Baudilio. ¿Y desde qué instancia se puede promover o empujar ese cambio que señala la autora? Bueno, para esto ya observamos que dentro de la misma dinámica de la universidad, todas las fuerzas vivas de la universidad están presentes al momento de tomar decisiones. Ya observamos, más allá de la comunidad docente y la comunidad estudiantil, vemos también cómo el sector ATO tiene una presencia al momento de presionar, exigir y también, digámoslo, impulsar cambios. Pero yo quiero rescatar de tu pregunta e intervención y lo que señalaba la profesora Mayra Duque, lo relativo a la transición. Y quiero rescatar una frase que dije al principio, o me pareció haberla dicho, es, no podemos pensar que la universidad puede volver a ser lo que fue. Eso por un lado. Y segundo, de todas las crisis que se pudo haber vivido en los años 60, a finales de los 60, la que se pudo presentar en los años 80, particularmente con aquella famosa crisis del Viernes Negro y de todo lo que eso implicó a nivel universitario y presupuestario, tenemos esta situación actual. Y esta situación actual es la tapa del frasco. Es la tapa del frasco tanto a nivel nacional como a nivel interno de la propia universidad. Es decir, comenzamos a observar una práctica sistemática y en eso hay que ser responsable por parte de las instituciones del Estado de presionar de tal modo a la universidad que a mí el que me pregunta, ¿por qué usted sigue siendo universitario? Y yo le digo, yo no soy profesor, yo soy un apóstol. Es decir, esa es mi frase con la que neutralizo cualquiera que me venga a mí a querer cuestionar el apóstol Baudilio. Porque esto es un apostolado y es un apostolado cuando uno ve a una señora que llega a hacer la limpieza, el mantenimiento, a una secretaria, a un obrero, al técnico que viene a reparar los equipos de computadora.
todo, y los mismos docentes, para que a partir de allí entendamos que aquí hay una querencia por la universidad, aquí hay un sentido de pertenencia. Y estas observaciones son unas observaciones constructivas. El que se ponga bravo por lo que nosotros acá bien estamos señalando, de verdad que tiene un detalle con su realidad universitaria. Y eso es una realidad que desde el punto de vista de lo que implica la transición, nos demanda tener conciencia, primero, que no vamos a ser nunca los mismos que fuimos en otros tiempos, Sino mejores. sino mejores. Correcto. Bueno, ese apostolado lo llevamos todos los venezolanos a cuesta, porque si nos preguntas cómo es que estamos los venezolanos aún en Venezuela, bueno, somos venezolanos por querencia, somos venezolanos porque es parte de esa clave transicional que la doctora Mayra Duque a través de este podcast ha querido brindarnos durante este tiempo y bueno, muchas cosas que dilucidar y hablar. Yo quisiera también retratar un poco puntualmente cuáles son los cambios necesarios, inmediatos. Bueno, hay que plantearse una reingeniería en cuanto a la organización universitaria. ¿En función de qué? En función de reformar la oferta académica, en función de optimizar los recursos de la universidad y en función de adaptarnos a la demanda de servicios que va a requerir el país en la próxima década, lo que va a requerir la recuperación de Venezuela. Y en esa dirección apuntar también a lo que es una renovación de la conciencia universitaria. No es que la universidad estrictamente tiene que mantenerme a mí, es que tiene que darse una relación de retroalimentación entre quien forma parte de esa comunidad universitaria, la universidad, el Estado, el entorno, el medio, la región, para que todos le saquemos el máximo provecho a este rol o a este papel que juegan las universidades para el país. Yo creo que en esa dirección estamos apuntando y lo hemos hecho durante todo este tiempo. Las personas que han decidido permanecer dentro de la universidad tienen primero una profunda convicción de que la educación es una de las maneras más, digamos, más valuadas para vivir, para transformar una realidad, para proveer lo que es la movilidad social de un país. Entonces, por eso Venezuela, a diferencia de muchos otros países, la educación se ve con mucho respeto y hay un reconocimiento del sistema educativo. En esa dirección estamos apuntando y así lo hemos hecho, como bien lo ha indicado el profesor, asumiendo esto como un postulado. Por razones del tiempo que nos acompaña, que es inexorable, yo voy a decir cuatro cosas. Esa nueva universidad tiene que tener unos ejes transversales que está implícito dentro de lo que bien ha señalado la profesora Mayra Duque y este servidor. Y es una eficiencia con una renovación en todos los escenarios, con una comunicación, porque si nosotros logramos alcanzar una comunicación eficiente, asertiva y hacia determinados objetivos y metas, vamos a un éxito. Y lo más importante, ética, un compromiso deontológico frente a lo que queremos como la universidad de cara al país que viene. Bueno, es parte de lo que se retrata, se analiza y se requiere visualizar. Yo quiero felicitar nuevamente a la doctora Mayra Duque, al doctor Baudilio por brindarnos la oportunidad de dilucidar en claves para la transición, que es una herramienta enhorabuena también, que se ofrece, que se obsequia a la colectividad, a nuestras audiencias, para que de alguna manera se retrate esa posibilidad, porque los espacios de comunicación son muy necesarios bajo la mirada de estas nuevas herramientas de comunicación, estos nuevos sistemas que nos ofrecen la posibilidad de ir más lejos y de retratar lo que es este escenario y de lo que significa de alguna manera la posibilidad de cambiarlo. De modo que subyace, doctora, Así es. ese cambio, esa finalidad. Los invitamos para un nuevo capítulo. ¿Cómo no? Claro que sí.
Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros, profesor Baudilio. Gracias a todos ustedes, amigos. No olviden seguirnos a través de las redes sociales y estén muy pendientes porque en un nuevo capítulo estaremos dilucidando nuevas claves para la transición.